Tengo el gusto de recibir a un gran amigo y gran periodista, Ceferino Reato, con este libro, Los 70, la década que siempre vuelve. Toda la verdad sobre Perón, la guerrilla, la dictadura, los desaparecidos y las otras víctimas. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Cefe? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo va, querido? ¿De qué va este último libro? Y este libro es sobre la década de los 70, empezando en el nacimiento de los dos grandes grupos guerrilleros, montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, y terminando con la recuperación de la democracia. Hay varios gobiernos, militares, civiles. Yo me detengo bastante en los gobiernos civiles, constitucionales del peronismo, para ver cómo fue que cada actor actuó. Por ejemplo, los militares, los empresarios, los sindicatos, las guerrillas. Y llego a algunas conclusiones, muestro mucho el 75. 1975 fue un año de una violencia tremenda. Murieron en promedio 3 personas por día por razones políticas, de izquierda, derecha. Todos los días, ¿no? Ponían bombas. Todos los días, bomba, inflación, desabastecimiento, gobernaba. En los colegios, en todos lados. Y entonces los jardines de ahí, infantes, cines. claro, eso para mostrar siempre que, como decía Marx, los golpes no surgen de un cielo sereno. Y por eso hay que ver cómo estaba el cielo, Carlos Marx. Entonces me parece importante un golpe que inauguró la dictadura más sangrienta de la historia, cómo fue que fue recibido con tanto consenso por tanta gente. Y eso se explica con la violencia previa, con el desgobierno de Isabelita, con el desabastecimiento, corrupción, en fin. Y para ver cómo fue esa época, porque, por ejemplo, ¿eran los guerrilleros defensores de los derechos humanos? No, obviamente no, porque tampoco ellos decían, solo que acá la reinterpretación de las guerrillas por parte del kirchnerismo, los organismos de derechos humanos, los ve como defensores de la democracia. Eso no ocurrió nunca porque buscaban la revolución, y la revolución iba a tener un periodo de dictadura en nombre del proletariado para destruir a la burguesía. Muchos en general se quedaban ahí, pero esa era la teoría. Mirá que, claro, uno no puede indicarles cosas, pero me interesa mucho pensar para que no haya mucho relato. Después tengo unos anexos, obviamente sobre los números, las víctimas de la dictadura, las víctimas de la guerrilla, tomando en cuanto a las víctimas de la dictadura, del terrorismo de Estado, fuentes oficiales. La fuente es un registro creado por Cristina Kirchner. Entonces hoy me critican algunos kirchneristas, yo le digo, vayan y pregúntenle a Cristina. En el 2013 creó un registro y ese registro dice, hubo 6.348 desaparecidos, 952 asesinatos. Total, 7.300. Ahora, algunos opinan que atrasa eso, ya de discutir si fueron 30.000, 8.000, 1, que eso ya, lo del número atrasa. Yo creo que atrasa porque cuando ves hoy, por ejemplo, hoy yo saco un videíto alusivo sobre esto y salen diciendo 30.000 y 30.000 y el negacionismo y el proyecto de ley. Eso atrasa. Atrasa todo porque nosotros no deberíamos estar tomando como toma el oficialismo los 70 para encontrar ideas. Eso es historia, ya pasó. Pero cuando vos ves a Grabois, que cuando te explica la toma de la estancia de Echeverría en Entre Ríos, lo explica por los 70, vos decís, estos están atrasados. Yo lo que quiero es contribuir a pasar la historia. No usar la historia cuando no tenés ninguna idea, porque si no tenés ocupaciones, presos políticos, indemnizaciones de derechos humanos infladas, una creencia en que el Estado es superior al mercado. Eso es una locura que solo acá existe. Pero cuando vos hablas con ellos es lo que soñaron nuestros idealistas claro. de los 70. Sí. Ceferino, básicamente, ¿en qué se inspiraban? ¿Era el modelo cubano, el de Allende, o los dos, no? Esa es una, te quiero hacer dos preguntas. Esa es una, y la otra es, ¿qué pasó? Perón estaba, con todo respeto, lo digo, gagá, estaba viejo, y los fantasmas que él mismo creó para facilitar su llegada se le descontrolaron. Fue cuando murió Perón y asume su tercera señora, su tercera mujer. ¿Por qué se salieron tantos fantasmas de la... Se abrió la caja de Pandora, ¿no?
Sí, yo creo que Perón y Montoneros, por ejemplo, que era la guerrilla peronista, se llevaron bien al principio porque no se conocían y tenían el objetivo común de derrocar a la dictadura de su tiempo, del general Lanusse. Hasta ahí bien. Después, Montoneros quería el socialismo, Perón era un hombre de orden. Era un hombre que tenía un modelo, la patria peronista, el Estado, digamos, arbitrando entre el sindicato y las empresas. Eso era Perón. Ahora, esa comunidad organizada no tenía nada que ver con la dictadura del proletariado contra la burguesía, contra el socialismo, contra el comunismo. Y ahí empiezan a pelear. Perón creía que los podía dormir con su palabra y su paciencia, pero no, porque había desatado fuerzas que él no pudo controlar. Estaba grande, había vivido en Europa, pero no sabía qué había pasado acá. Y acá, en nombre suyo, muchos jóvenes se habían hecho primero peronistas y después socialistas y guerrilleros, y no querían dejar las armas, porque, como decía su jefe, Firmenich, el poder brota de la boca del fusil. O sea, Perón estaba grande, enfermo, llegó, se murió, nos dejó a Isabelita y ahí fue la pelea entre las dos alas del peronismo. Para Ceferino. Eso por un lado. Por el otro, vos me decís, ¿de dónde salió eso? ¿Qué modelo era? Claro, yo creo que es una parte la Revolución Cubana y la otra parte la Iglesia Católica, el sector más progresista, en cuanto a una lectura para mí equivocada que hacían del Concilio Vaticano II. Siempre es el mensaje de Cristo. Yo creo que ellos interpretaron un Cristo revolucionario, terrenal, que tenía que salir a luchar. Como lo hace Grabois ahora con la propiedad privada en la última encíclica del Papa Francisco. Claro, la lee mal. Lo interpretan a su forma y dicen, bueno, vamos, ¿no? Yo tengo que decir que la encíclica del Papa me pareció muy buena, pero él aclara que hay que leerla con el espíritu de la parábola del buen samaritano. Claro. Ahora, si vos lo lees pensando, como lo hace Grabois, como lo hacen otros, que los otros son enemigos, que hay que luchar contra ellos, Los Echeveres. que los Echeveres son unos oligarcas, que hay que fundirlos, que están con el imperialismo. Bueno, eso, cualquier cosa que vos le pongas ahí, no va a funcionar. Ahora, la encíclica es muy buena, pero tenés que leerla así. Ahora, el Papa también, en sus gestos, porque nadie lee encíclica, casi nadie, algunos sí, pero otros no, los católicos que miran, que él, cada vez que lo recibe a Grabois, parece, qué sé yo, el discípulo más amado. Claro. Entonces, esos gestos a la gente me parece que le hacen mal. Claro. Él tendría que aclarar eso. No lo quiere aclarar y ahí estamos con la iglesia hoy bastante dividida. Yo creo que el episcopado está muy dividido, solo que no salta porque... Por eso la conferencia episcopal sacó un comunicado brutal, Claro. justamente poniéndose del lado de la propiedad privada y no de la barbaridad de Grabois, ¿no? Claro, porque es cierto que la función social de los bienes es del catolicismo. Pero no quiere decir que vamos a hacer una fatwa para decir que Grabois va a hacer la fatwa a ver cómo se puede interpretar eso. Y que se Es terminó un la propiedad principio. privada, claro. Jefe, el Pero Papa- una perdón. cosa es la función social de la propiedad privada, pero otra cosa es que la propiedad privada solamente sea para hacer socialismo. Esto no lo dice la Iglesia, nunca lo dijo. Nunca lo La dijo. doctrina social de la Iglesia siempre ha sido una doctrina humanista, Claro. ni socialista, ni liberal, ¿no? En cuanto a la interna del peronismo, ¿vos crees, Ceferino, que, bueno, en aquel momento se rompió el peronismo, se rompió cuando Perón echó de la plaza a Montoneros, hubo un enfrentamiento armado que escaló, terminó con Isabel, la AAA, unos contra otros, los montoneros contra los sindicalistas? ¿Vos crees que esa interna todavía sigue viva? Y en el caso puntual de Grabois obviamente hoy emula a los montoneros, pero su padre fue de Guardia de Hierro, de la derecha peronista. Bueno, pero él dice que no entiende a sus padres, que no puede hablar con él. Claro que fue de la derecha, como el Papa también, pero el Papa ahora es progresista. Te reí. Hizo marketing. Te reí. ¿Dónde estaba Bergoglio? Acá de somos, entrada? somos progresistas. El No, Papa era Bergoglio guardián, era Sí, guardián. Yo tenía un gran amigo jesuita cuando estudiaba en El Salvador, el padre César Sánchez Escorro, el mayor experto en marxismo que haya habido acá y que habrá. Y a él lo echó Bergoglio. Bergoglio era de derecha, es decir, de Roma lo mandan acá a poner orden. Los jesuitas tenían dos problemas.
Uno, que muchos estaban muy afines a la violencia. Y los otros que se casaban. Porque claro, los jesuitas siempre vienen, siempre tenés que tener un estudio previo, sos licenciado, ingeniero, lo que sea, y después te metés. Y son generalmente personas muy carismáticas y bueno, entonces tenían un arrastre bárbaro y se le iban todos los curas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Bergoglio? Poner orden ahí, por eso se fueron algunos, se fueron varios, y otros la pasaron como mal. provincial, ¿no? Como provincial. Como provincial, era muy joven. El provincial más joven de la historia, 36 años tenía cuando Pero era provincial. durísimo. ¿En Córdoba? Era, No, acá. Después fue a Córdoba. Provincial es Después la terminó en provincia que sería Argentina y Paraguay. Y era el capo, el jefe. de los jesuitas. Esa experiencia le fue mal a él, después lo llevaron castigado a Córdoba. Pero no, Quien lo rescata perdón. es Cuarrachino. Él explica que castigado no, por lo siguiente, porque los jesuitas tienen digamos, este mandato en su orden, que es hoy podés ser provincial, mañana serás el último de los jesuitas en el último puesto perdido en la tierra, ¿no? Pero ¿por qué yo digo que sí? Muchos dicen que sí. Bueno, ahora es papa, no se le puede decir mucho. Pero, digamos, como él no Y el primer papa jesuita. está en Roma. En los temas de Digo, la ¿por qué en sí los lo temas- castigaron? En los temas de la infabilidad no le puedes decir mucho. En otras cosas Pero por la terrenales duda, al Papa le por puedes la decir lo duda, que quiera. ¿viste? Si te viene la... Digo, no, lo mandan a una parroquia y nadie lo rescata. No lo rescata la orden, lo rescata Cuarrachino. La curia romana. No lo rescata nadie. No, Cuarrachino y Cuarrachino. Menem. Y Y cuando Caselli. hay que elegir quién es el sucesor de Cuarrachino, Menem y Cacho Caselli. Son Él dice, los tres yo no que le lo creo. Él dice rescatan y lo Pero traen yo acá a no Buenos sé Aires. si es así. Sí, pero dicen lo que- que yo sí sé es que cuando... Dicen que el nuncio apostólico lo va a ver a Pajas Claro. Blanca, el nuncio Calabresi. Calabresi, que eso es el Vaticano. Claro. Va Sí. por recomendación de Cuarrachino, va Cuarrachino. y en el aeropuerto de Pajas Blanca, él estaba casi prisionero, haciendo penitencia en una celda más o menos, el Papa, y va hasta el aeropuerto de Pajas Blanca y ahí le avisan. Lo hacen oír. Yo creo poco en eso. Creo más en que Cuarrachino lo trae sin Calabresi, sin nada, porque ¿qué va a saber? Puede ser, sí. ¿Qué van a saber de la curia que perdido en Córdoba había un cura? Después él se hace, como es un tipo muy inteligente, él se hace la persona más importante para Cuarrachino y Cuarrachino lo nombra su coadjutor, es decir, su sucesor. Pero el episcopado tenía otro candidato que era Bianchi di Carcano, un tipo excepcional, de azul. Es decir, toda esa gente, Casareto, Laguna, que eran muy influyentes, querían uno de ellos. No lo querían a Bergoglio porque lo consideraban un peronista, bastante peronista. Entonces... Y duro, de guardia de hierro, y de derecha, Y de derecha, en aquella época. en aquella época. Después él, cuando llega allá... Dicen que el mentor de Bergoglio fue Oñenovich, Monseñor Oñenovich. No lo sé, yo no creo eso. Ok. Yo creo que él se va abriendo su camino, llega Cuarrachino, que es una persona importante en aquel momento, lo postula y de Roma piden referencia y le dan buena referencia. ¿Por qué? No porque lo querían a Era Juan Bergoglio, Pablo II sino porque no querían a Bianchi de Era Carcano. Juan Pablo II el Papa Claro. en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con Bergoglio? Que es una cosa extraordinaria. El tipo es realmente una persona muy, muy humilde en su trato. Sí, eso es verdad. claro. Y tiene un trato Eso es con verdad. los sacerdotes, con los curas, extraordinario. Nunca quiso ser, y como es muy inteligente, siempre tuvo una relación con los gobiernos muy distante. Sabe lo que es el poder y lo usa. Entonces, cuando él recibe a Grabois, nosotros los católicos leemos que es un discípulo muy amado del Papa, y eso es cierto. Eso es cierto. Y además tiene esa espalda que tiene Bergoglio, por lo menos lo que se dice siempre en Roma, que no tiene ningún, si fuera un político norteamericano, ningún muerto en el placard. Para Es nada. decir, de los muertos habituales que tienen los cardenales. No, claro. Temas financieros, sexuales, cero. No, porque es una persona que el dinero no le importa, a él le Claro. importa el verdadero poder, lo cual es digno de Ahora- gran respeto. Ahora, Sí, Seferino, sí. la interna peronista o la guerra peronista de los 70, ¿hoy sigue vigente? Bueno, mirá, yo creo que sí, pero claro, no hay armas, afortunadamente. No, Gracias, obviamente. Eduardo ahí está contento, yo también estoy contento, todos estamos contentos que no hay armas.
Entonces no hay armas, es muy importante. Hay billetera, hay mucha billetera, Hay mucha mucha guita. billetera, pero hay pelea. Por Hay ejemplo, pelea. La vamos a ver. billetera suplantó al arma. La billetera suplantó el arma, es cierto. En algún momento es mejor, digamos, ¿no? ¿Qué te parece? No. Ah. Bueno, a veces la corrupción mata. Es verdad, pero Las armas matan, directamente. la corrupción mata y ha matado mucho en la República Argentina. Así que, qué sé yo, a Pero- veces la billetera está manchada de sangre. A Totalmente, veces. pero es indirecta, ¿viste? Además, Y claro, la gente, si a la gente le afectara tanto la corrupción, yo te otros digo, serían los políticos que no, que te digo una tendríamos, cosa, ¿no? hoy por hoy, en las encuestas, recién hablábamos con Lucas Romero, en su encuesta, la corrupción está número 1. Mirá, eso es notable. La corrupción está número 1. Pero él me preguntaba, la izquierda y la derecha siguen existiendo en el peronismo. Fíjate cuando fue el homenaje a Rucci, que lo mataron Montoneros, en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque, Máximo Kirchner, prefirió homenajear a Tosco, que era un gran líder, pero no tenía nada que ver con el peronismo. Y creo que si se levanta ahora, los putea a todos, porque era un tipo muy honesto, defendía a sus trabajadores. No tenía nada que ver, pero lo que a Máximo le contaron era que Tosco era bueno y que Rucci era malo. ¿Por qué? Porque Rucci representa la burocracia sindical. Entonces, entre el sindicato y la cámpora siempre hay una tensión, digamos, entre la derecha y la izquierda, si es que se puede hablar de derecha e izquierda, hay una tensión todavía. No por nada se llaman la cámpora y no se Claro. llaman la Perón. Claro. 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 Claro, Es porque claro. odian a Perón. Ergo odian a Rucci, ¿entendés? Totalmente, mañana es el 17 de noviembre, Día de la Militancia, es cuando Rucci está con el paraguas. Vas mañana a ver, es, justo. claro, Ah, mirá vos. el 17 de noviembre del 72, Perón vuelve por primera vez, Día de la Militancia, Ah, mira vos. para la JP. Pero la foto esa es con Rucci. Claro. Vas a ver que no van a decir nada de eso, sino que van a Seferino- decir de los jóvenes. Seferino, ¿por qué crees que, a ver, en el mundo entero ya prácticamente no hay partido político que real, con posibilidades de poder, que sostenga en materia económica, sobre todo lo que sostienen estos sectores del peronismo todavía en la Argentina? O sea, Venezuela no puede ser modelo de nada, cero. Es tan evidente la evidencia de Corea del Sur sobre Corea del Norte, de China comunista, abjuró del marxismo económico, del maoísmo y se hizo capitalista. Totalmente. Vietnam. Es decir, es evidente. ¿Realmente están convencidos? ¿Son unos cínicos? Mirá, yo creo que sí, que están convencidos porque a ellos les favorece esto. Digamos, acá, como decía Eduardo, la corrupción. ¿Qué es la corrupción? No hay político pobre acá. ¿Viste? Y ser político te garantiza todo, porque acomodás a tu familia, a toda la gente, digamos. La gente acá, cada vez tenemos menos ingreso en general, del sector privado, los políticos andan bien. Entonces ello está bien. Para mí el país, como vos pensarás seguramente, está en una crisis desde el 75. Para mí es el modelo de acumulación, está en crisis. No le encontramos la vuelta. Ya estamos en la última, tenemos inflación como nadie tiene. Este modelo está acabado. Lo que pasa es que no le ponemos el cascabel al gato porque hay muchos políticos que Ahora, están Cefe, lucrando con eso. Es muy impresionante, ¿no? Porque estaba pensando en lo siguiente. Para cierto sector, la década de los 70 empezó en el 76. Sí, claro. Pero como dice un amigo mío, pasaron cosas antes, ¿no? Entre el 70 y el 76, en esos 6 años, pasaron cosas, Muchas. ¿cierto? Entonces, la cosa no empezó en el 76 No. con los militares. Obviamente, lo de los militares, esos 10 años fueron tremendos, horrorosos. Lo que se vivió, la matanza, los vuelos, tirar a gente desde los aviones, las torturas, los robos de bebés. Todo eso fue una porquería absoluta, ¿no? Pero ocurrieron cosas. Sí, eso. Yo siempre he hecho libros así, con las cosas que otros no contaban, porque llegué tarde a los 70. Ojo, a mí me hubiera gustado más escribir solo sobre la dictadura y ser amigo de todos los que hay que ser amigos. Pero me tocó esto porque estaba trabajando en Brasil y cuando llego ya de la dictadura se había escrito todo. De hecho, no se escribe más nada, salvo mis entrevistas con Videla. Pero
digo, por eso escribo. Y creo que hay que escribir, porque esos 3 años hubo gobiernos constitucionales y acá nadie defendió la democracia. Ni los guerrilleros, ni los militares, ni los peronistas, ni los radicales, ni los liberales, ni los conservadores. Perdón, la sociedad civil golpeó Totalmente. la puerta de los cuarteles en el 76 y pedían a gritos, Sí. a gritos. Pero claro que sí, porque siempre era el partido militar y liberales y conservadores habían llegado a la conclusión de que no podían ganarle al peronismo. Por lo tanto, siempre iban a golpear las puertas de los cuarteles. Lo que pasa es que todo había cambiado y los militares quisieron refundar la sociedad, que fue una gran locura. Y eso es lo que estamos pagando todavía. Pero bueno, yo creo que hay que ver porque no hay que idealizar a nadie. Y creo que además en ese idealismo hay un negocio que es político y es monetario. Totalmente, yo creo que hay que ver la historia con los dos ojos, no con el ojo izquierdo. Vos, por ejemplo, Ese hoy, es el problema. Hoy ser amigo o del lado de los guerrilleros, ahora se lo dice militante, ¿no? Militantes, bueno, ya quedás del lado bueno. Y si vos robás, por ejemplo, y bueno, tenés fuero, como decía Néstor Kirchner. Claro. Néstor Kirchner decía, ¿por qué sos de izquierda? Le pregunta Puerta, senador. Si eras de derecha, como yo, ¿te acordás? Apoyábamos a Caballo. Porque, Ramoncito, la izquierda te da fueros. Y cuando uno es periodista y dice soy progresista, también tenés fuero. Y los empresarios tienen fuero, los sindicalistas tienen fuero. Ese fuero que es no portarse tan bien, pero bueno, soy progresista. Biden versus Trump, es lo mismo. Biden versus Trump, yo no sé Es cómo lo será mismo. ahí. Supongo que acá, pero acá yo te puedo decir que acá vos sos progresista y es como que fueras más. Yo, mirá, creo que después Sí, de este sos libro políticamente voy a ser correcto. progresista, ¿eh? Sos- Me hago progresista. Sos políticamente correcto. Gracias, Efe. Gracias a vos. Abrazo grande, les recomiendo este libro, se los recomiendo, como todos los libros de Seferino Reato. Bueno,